40. ¿Están conmigo ya? Leo, dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, así que voy a abrir el paréntesis y lo voy a cerrar. Esta mujer es sana en ese momento, y después de que sana aparece entonces el verso número 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos, hacían lamentación por ella. Pero, ¿qué dijo Jesús? No llores, no está ¿qué? No está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aquí está el primer extraordinario milagro. No sé si ustedes han pasado por la pérdida de un ser querido, de un ser amado, pero es muy duro para un padre perder su hija. Este hombre está desesperado, está enferma. Un padre haría cualquier cosa por sus hijos. De hecho, estos hijos jóvenes que están aquí son tan valiosos que sus padres anhelan todos los días orar por ellos para que Dios los guarde y los proteja. Pero aquí hay una niña enferma. Y de repente, mientras él busca al maestro para solucionar su problema, alguien aparece y le dice: ya no lo moleste, ya tu hija murió. Pero Jesús le dice: tranquilo, cree solamente, serás salva. Y va a la casa y le dice: Talita Cumi, dice una versión: a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se incorpora y se le entrega a su familia. Ese es un milagro de resurrección muy, muy profundo. No hemos visto una cosa tal en la historia de esta humanidad, excepto lo que Jesús hizo. Por ende, nosotros tenemos que abordar esas resurrecciones desde una óptica importante en esta noche. Esta es la primera historia. No pierda los detalles porque luego voy a hacer preguntas para hacer un cuadro comparativo. Vamos con la segunda historia. Está 2 capítulos antes. Está en Lucas capítulo 7. Y es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. El versículo 11 del capítulo 7 empieza a decir de la siguiente manera. ¿Están conmigo? No se pierdan. Ok, listo. Dice así el texto. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. En este contexto de la historia hay una escena. En la primera escena aparece un padre, pero en esta escena aparece ¿quién? Una madre. Una madre que no solamente ha perdido a su esposo, ahora pierde a su único hijo. Y está atribulada, está acongojada, está destrozada. Y mientras va caminando, la primera escena se hace en una cama, en una casa, en una habitación, pero la segunda escena ya van directo al sepulcro. Y esta mujer va llorando y Jesús detiene la procesión. Y de repente, mientras detiene la procesión, las personas empiezan a acumularse para ver qué pasa. Y Jesús mira a este muchacho y le dice: mancebo, levántate. Y aquel muchacho se incorpora, se lo entrega a su madre. Y en ese contexto, este es el segundo milagro que es muy impresionante. Es una escena dolorosa, pero a la vez una escena gloriosa.
Y el tercer milagro, ustedes ya lo saben, está en Juan capítulo 11, y es la historia de ¿quién? De Lázaro. Ustedes ya voy a resumir la historia. La historia dice que eran amigos de Marta y María, Jesús y de Lázaro, que el hogar de Lázaro era el lugar que más presenciaba o asistía a Jesús, le gustaba ese hogar, pero Lázaro entra ahora en un problema de enfermedad. Las hermanas le mandan aviso, pero él no aparece en la escena. Pero después que muere, 4 días después, Jesús aparece y las hermanas le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y empieza el proceso. Jesús le dice, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas dicen, pues sí, Señor, yo sé que en la resurrección. Pero Jesús está hablando del presente. Y Jesús le dice, vamos a quitar la piedra, vamos al sepulcro. No, Señor, ya hiede. Ellos pensaron que Jesús de pronto iba a mirar y a decir, no, mire, quedó muy feíto Lázaro, muy flaquito Lázaro. Finalmente quitaron la piedra y Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se incorpora y sale con la piel de un bebé. Una restauración. Esto no fue en una casa, en una habitación. Este no fue en la calle, directo al sepulcro. Este milagro fue en el propio sepulcro. Y ahora vamos a trabajar juntos las escenas. Y voy a hacer preguntas para ustedes. Pero si hoy vamos a hablar de milagros, hoy vamos a detenernos en esos 3 milagros, en las 3 resurrecciones. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? ¿Cuántos años? ¿Tú dijiste? 12 años, correcto. Antiguamente, si usted nota, su Biblia tendrá que decir una niña de 12 años. Hasta los 12 años se creía que un niño o una niña, ¿verdad?, seguía siendo niño o niña. En este contexto, nosotros sabemos que el primer milagro que se hace tiene una edad interesante. Los niños hacen parte del plan de Dios. Pero si ustedes notan, si yo pregunto cuántos años tenía el hijo de la viuda de Naín, ¿cuántos años tenía? ¿Leyeron? Decía cómo. ¿Cuántos años? A ver, para el premio. El texto dice muchacho. El texto dice mancebo. Se cree que este muchacho tenía entre 18 a 25 años, según algunas personas que calculan edades. Este no es un niño. Este ya es un ¿qué? Un joven, un muchacho. Pero si usted va a la historia de Lázaro, pregunto, ¿cuántos años tendría Lázaro? ¿Saben la edad de Lázaro? ¿En el texto está o no está? En la versión, en cualquier versión que encontremos no va a estar, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que Lázaro no era un niño. Y también sabemos que Lázaro no era ¿qué? Un joven. Lázaro era ¿qué? Un adulto. Algunos calculan que Lázaro estaba por encima de los 45 años. Y aquí vienen unos elementos importantes. Vayan conmigo al escenario. Un primer escenario es para una niña. Note que solo hay 3 resurrecciones que Jesús hizo en los evangelios. Y el primer escenario es una niña. El segundo escenario es de un ¿qué? Joven. Y el tercer escenario es de un adulto. Por lo menos podemos sacar 3 conclusiones de eso, que son conclusiones homiléticas, pero que valdrían la pena revisarla. La primera, que para el Señor, todos somos iguales. O sea, no hay una limitación de Dios para hacer un milagro en la edad que sea de una persona. Dios puede actuar en la vida desde un niño, un joven o un adulto. Para Él no hay limitaciones, no es que el Señor se fija más en la educación de alguien, no es que se fija más en el color o en la nacionalidad. El Señor mira a todos con una posibilidad. O sea, todos podemos ejercer una fe en Él para que ocurran cosas maravillosas y extraordinarias. No podemos decir que los niños, aunque los niños gritan, los niños hacen desorden, ¿verdad? Algunas veces nos podemos desesperar porque pasan, porque van, pero los niños son algo especial para Dios. Son muy importantes para el Señor.
y también son muy importantes para la iglesia. Pero también los jóvenes a veces no siempre vienen como nosotros querramos o queremos que vengan, ¿verdad? A veces llega un joven con un peinado un poco distinto a nuestro querer. Es posible que un joven a veces se vista como no queremos que se vistan los jóvenes, ni que se pinten el pelo las muchachas como no quisiéramos que se lo pintaran. Pero ese joven es muy valioso para Dios. Ese joven es muy especial para Dios. Tiene un valor extraordinario. Y no importa cómo venga, el Señor puede hacer algo en la vida de él. Lo que yo aprendo de esta lección, no solamente es que para el Señor no hay límite de edades. Lo que yo entiendo de esta lección es que el Señor puede resucitar la vida de quien sea. Él puede tomar la vida de un jovencito que está desalentado, que está desanimado, que ya no quiere venir a la iglesia. Un jovencito que está un poco aporreado por la vida espiritual. Pero Dios puede tomar la vida de quien sea, especialmente si usted nota, usted puede entender que el Señor puede restaurar la vida de quien quiera. Porque los milagros de Dios actúan sin importar las edades. Tercera lección. Todos tenemos derecho a la salvación. Esto muestra que si el Señor en su providencia dejó estos elementos, muestra que todos tenemos derecho a salvarnos. Por eso los niños también pueden ir al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Por eso es que en la Biblia vemos historias de jóvenes que hicieron proezas, que tuvieron fe, que fueron victoriosos. Y también vemos personas maduras que sirvieron a Dios en sus años finales. Todos ustedes son muy importantes para Dios. No olvide eso esta noche. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba la niña de muerta? La hija de Jairo. A ver jóvenes, para los premios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? No hay días. De hecho, alguien le dice, mire, tu hija acabó de morir. Y Jesús le dice, vamos a tu casa, cree solamente y serás salva. Voy a explicar algo. Cuando una persona muere, una persona empieza a perder 1 grado centígrado por cada hora. Es decir, nuestra temperatura normal son 37 grados. A la hora de una persona muerta ya tiene ¿cuánto? 36. A las 2 horas, 35. A la tercera hora, 34. Va bajando la temperatura. Hace años atrás yo trabajé de pastor en Caquetá, Florencia. Tuve que visitar una iglesia 6 horas. Yo estaba predicando un sábado en la iglesia, ya no había hospital, no había nada. Y una persona me estaba esperando en la puerta cuando yo terminé el sermón. Así que él me dijo, usted es el pastor, ¿verdad? Yo le dije, sí, señor. Dijo, pastor, necesito que vaya a mi casa urgentemente, por favor. Él no era de la iglesia. Yo le dije, ¿qué necesitas? Me dijo, pastor, yo quiero que usted me diga si mi mamá está muerta. Así que yo ya me preocupé porque él me cambió la profesión, ¿no? Que tu mamá está muerta. Dijo, pastor, hace 30 minutos me vine por acá porque necesito que usted me diga si mi mamá está muerta. Así que lo acompañé a su casa, tenía a su mamá en una cobija en el piso. Estamos hablando de un lugar de selva, lejos. Yo, como buen guía mayor, ¿quiénes son guías mayores? Yo le tomé pulso de su mano y yo sentía que como que me hacía así, pero a veces no sentía nada. Yo estaba nervioso ahora. Le puse mis dedos aquí en el cuello y yo como que sentía que me palpitaba, pero a veces no sentía nada. Y yo dije, yo creo que está muerta, pero si le digo que está muerta y está viva. Y después pensé, ¿y si le digo que está viva y está muerta? Así que después de unos minutos de estar ahí, yo me levanté y le dije, la verdad, hermano, no sé, pero yo sé algo. Yo te voy a acompañar. Yo sé que en un rato, si tu mamá realmente está muerta, ya no hay forma de sacarla, ya no hay carro, no en ese momento no hay nada. Si tu mamá está muerta,
Porque yo la tocaba y estaba calientita todavía. Si tu mamá está muerta, nos vamos a dar cuenta por su temperatura. Y me quedé con él casi una hora sentado. Y su mamá estaba muerta. Si yo toco la niña de Jairo, si yo toco la hijita de Jairo, ¿cómo estaría la niña? ¿Estaba caliente o estaba fría? Estaba calientita, ¿verdad? Pero estaba muerta. Y si yo toco, ahora voy a preguntar la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba el hijo de la viuda de Naín muerto? Ya iban a enterrarlo, o sea, ¿cuánto llevaba más o menos? Un día más o menos, 2 días más o menos, sí, algunos consideran que de 1 a 2 días llevaba ese joven de muerto. Y si tú tocas un muerto de 2 días, ¿cómo está? Frío. Sí, frío. No sé si a alguno le ha tocado esa experiencia, pero voy con la experiencia de Lázaro. 4 días. 4 días. ¿Saben ustedes que después de las 24 horas realmente un cuerpo empieza a devolver, el cuerpo se empieza a poner tenso, pero después de 24 horas empieza otra vez el proceso de ponerse blando? Pero imagínense 4 días, Lázaro muerto. Si tú vas a tocar a Lázaro, ¿cómo estaría Lázaro? No lo sabemos, ¿verdad? Yo nunca he tocado un muerto de 4 días. Pero aquí hay una reflexión importante. En mis conclusiones humanas, aquí hay diferentes clases de muerto, diferentes etapas de la vida de una persona que puede considerarse muerta. Hay personas que en la vida espiritual realmente, aunque parecen calientitas, aunque caminan y viven, uno las toca, están calientitas, parece que viven, pero su vida espiritual puede estar muy muerta. Hay personas que sobreviven porque su mamá les hace culto, porque su mamá le lee la matutina a los muchachos. Hay jovencitos que sobreviven porque los traen a la iglesia a veces obligados. Sobreviven, parecen vivos, pero posiblemente estén muriendo. Pero hay otros que están fríos. No importa el mensaje que escuchen. No importa si les traen al pastor bullón a la iglesia. No importa quién les hable. Nada toca su corazón, nada impacta su vida. No hay avances, no hay crecimiento. Y no solamente pasa en la juventud, en los hermanos. A veces estamos fríos. A veces nos levantamos en la mañana, oramos, leemos el folleto rápidamente, pero no sentimos nada. No sentimos fortaleza. No sentimos fe. No sentimos la gracia de Dios. Nos sentimos fríos. Pero a veces hay casos como el de Lázaro. Que por cierto no creo que haya una persona en ese estado aquí. Porque son personas que detestan el Evangelio. Que no les gusta que les hablen de Dios. El otro día fui a dar un estudio bíblico, yo le di un estudio bíblico a un abogado, él se bautizó, un joven. Luego me invitó a acompañarlo a visitar a su mamá. Estamos estudiando con su mamá ese día y con su hijito pequeño. Ellos el sábado pasado habían ido a la iglesia. El papá del niño vivía enseguida, no eran esposos, vivía enseguida en la casa y se puso muy furioso porque se dio cuenta que su hijito lo llevaron y él era ateo. Y cuando yo estaba dando el estudio, escuché unos golpes afuera. Y fuimos rápido, abrimos la puerta y me estaban golpeando el carro. Furioso. Así que me tocó subirme las mangas, sacar el bate del béisbol. No, me tocó subirme rápido al carro e irme rápido. Hay gente que detesta el Evangelio, pero yo después volví, no se preocupen. Pero ya no traje el carro. El asunto es que esa hermana se bautizó también, gracias a Dios. Pero hay gente que
que no le gusta el evangelio. Pero hablemos de nosotros. Si usted está caliente, hermano, gloria a Dios. Si usted vive el evangelio y lo siente, pues gloria a Dios. Pero si usted se siente que está medio moribundo, si usted siente que no tiene mucha fuerza, le voy a decir algo esta noche. Jesús tiene el poder de resucitar cualquier vida espiritual. Y cada jovencito que está aquí, no importa si a veces no quiere levantarse a orar, el Señor, si tú fortaleces tu fe, si esta semana te pones en la mano de Dios, tu vida va a tener un impacto espiritual, va a tener un efecto. Tu vida, querido hermano, querida mamá, querido papá, si tú ya no luchas por la fe, si tú tienes mucho trabajo y no tienes nada de tiempo para el Señor, ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para estudiar, yo quiero decirte que tienes que abrir bien tus ojos. Pero que en medio de eso, Dios tiene el poder todavía para restaurar cualquier vida espiritual. ¿Amén? Amén. Eso hace el Señor. Y la tercera pregunta tiene que ver con nuestro título hoy. Yo pregunto, ¿cuánta fe tenía Jairo? ¿Tenía mucha fe? ¿Tenía una mediana fe? ¿O tenía poca fe? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué tenían mucha fe? Porque fue a buscar al Señor. Este era un hombre de fe, de convicciones. Cualquier persona que su hijo está mal, quisiera una solución para su vida. Yo he visto mamás que piden en la calle por sus hijos. Yo he visto madres y padres que piden porque tienen que llevarlo a un hospital costoso, a un tratamiento. Una persona, una mamá puede dar la vida por sus hijos. Y en este contexto hay un hombre que tiene mucha fe. Yo hago una pregunta para usted esta noche. ¿Se necesita, muchachos, se necesita fe para que haya milagros? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Amén. ¿Había fe de Jairo? Amén. ¿Se hizo el milagro? ¿Quiénes creen que se necesita fe para que se hagan milagros? A ver. Ok. Vamos con la segunda pregunta. Vamos a la historia de Lázaro y sus hermanas. Interesante, ¿no? Una resurrección fue a buscar el padre, en la otra hay una madre y en la otra están las hermanas. Dios siempre se preocupa por las familias. Y miren, la fe de Marta era mucha, de Marta y María era mucha, era mediana o no tenía. Hay algo, hermana, porque el Señor le dijo, mire, quiten la piedra y finalmente fueron y la quitaron. Pero lucharon para creer. Por lo menos algo hicieron. Y el Señor les hizo el milagro. Amén. Pregunto, ¿se necesita por lo menos algo de fe para que el Señor haga milagros? Amén. ¿Sí creen eso o no? Levánteme la mano el que cree que sí. Ok. Voy con la tercera pregunta. Tercera escena. Hijo de la viuda de Naín. Ella tenía mucha fe. ¿Tenía mediana fe o no tenía fe? No hay un indicio de fe en la historia. De hecho, Jesús tenía fama en aquel momento. De hecho, Jesús había hecho muchos milagros que no, por cierto, fueron registrados. Pero ella nunca buscó al maestro y el maestro estaba cerca. Pero Jesús ve la escena, una escena desgarradora. Y Jesús se para en el camino, detiene la multitud y le dice: mancebo, muchacho, levántate. Pero ella no ejerció fe. Pregunto, ¿se necesita fe para que el Señor haga milagros? Sí. Ahí dice que ella observó que iba a hacer Jesús. El texto no dice que ella tenía fe en Jesús. Pero voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Se necesita fe para que el Señor, por lo menos algo de fe para que el Señor haga milagros? Amén. No siempre. Escuchen lo que le estoy diciendo. ¿Acaso Dios no ha hecho cosas en su vida sin que usted las pida? ¿Sí o no? Dios no ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida sin que lo pidamos.
Es que Él es muy misericordioso. Dios es extraordinario, muchachos, hermanos. Yo no estoy diciendo que tranquilo, que no tenga fe, que igual el Señor le va a hacer el milagrito. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que sin fe el Señor hace milagros. ¿Cuántas cosas más haría el Señor si nosotros tuviésemos qué, hermanos? Fe. Fe para pelear las batallas. Si nosotros pudiésemos fortalecer más nuestra fe, Dios haría cosas maravillosas en nosotros. Hoy quiero recordarles algo a ustedes. No importa si usted tiene poca fe. No importa si ya se le acabó. No importa si ya quiere tirar la toalla. No importa si usted ha pensado hasta no volver a la iglesia, porque ya no tiene. Yo quiero decirle algo. No importa lo que sea, el Señor hoy tiene el poder para restaurar nuestra fe. Amén. Tiene el poder para resucitarnos la fe, la convicción, amén, la esperanza. Esta semana tenemos que restaurar nuestra fe. Esta semana tenemos que alimentar nuestra convicción en Dios, nuestra seguridad en Él. El mismo que hizo milagros antes, está haciendo milagros actualmente. Y podrá hacerlos en nuestra vida hoy también. Amén. Yo quiero invitarles a ustedes a que tengan una convicción real en que ese Señor Todopoderoso es nuestro Dios y que no importa nuestra edad, Él puede trabajar en nosotros y que no importa cómo está nuestra vida espiritual, Él puede restaurarla y que no importa cómo está nuestra fe hoy, Él puede afianzarla y sostenerla y restaurarla y resucitarla para gloria de Él. Amén. ¿Saben, hermanos? Yo quiero decirle algo a estos muchachos. Cuando yo estaba en la adolescencia, por asuntos de la vida, yo no viví con mi padre. Nosotros nunca tuvimos una casa propia. Siempre pagamos arriendo con mi mamá, con mi hermano. Pero cuando yo iba terminando el grado 11, un día alguien hizo una pregunta. Yo conocí al Señor cerca de mis 14 años, pero yo no tenía posibilidades de estudiar. Difícilmente podíamos estudiar un colegio, difícilmente podíamos estudiar una universidad. Y alguien en el salón entró y dijo: quiero saber en qué universidad van a estudiar ustedes. Y empezó. Y todos mis amigos decían una universidad. Y yo decía: ¿yo qué digo, Señor? ¿Yo qué digo? Yo no voy a ir no creo que vaya a una universidad. Era un hombre de poca fe, tal vez. Tal vez yo no creía en el poder de Dios suficiente. Pero de repente me acordé del nombre de la Universidad Adventista. Y cuando me tocó el nombre, yo dije la UNAG, Universidad Adventista de Colombia. Y luego empezaron a decir: ¿qué carrera va a estudiar en la universidad? Yo hubiera querido estudiar antes arquitectura, ingeniería. Yo era muy bueno para la matemática, para la física. Mi examen de ICFES fue muy alto, pero no tenía plata. Yo estudié 6 meses para un examen para una universidad pública porque era lo único que yo podía acceder. Le oré a Dios con todo mi corazón. Yo creía que era un buen cristiano. Yo quería salir adelante en la vida. Yo quería tener sueños, anhelos, propósitos. El día del examen llegó. Tuve que viajar a la capital, a Bogotá. Y cuando yo estaba allá en la capital, presenté el examen y dije: está fácil el examen. Tengo la bendición de Dios. No me considero un mal cristiano. Esperé un par de semanas, terminó el sábado, día de reposo, y entonces llegó el examen, la respuesta del examen. Había que comprar un periódico en aquella época, así que compramos el periódico, abrí donde estaban los números de las credenciales, y ¿qué creen, hermanos? ¿Estaba mi credencial ahí o no? No estaba. Y me decepcioné de Dios. Me decepcioné del poder de Dios. Porque yo esperaba que Dios me concediera poder ir a la universidad. Se supone que yo era un cristiano, que me habían dicho que si yo era fiel, Dios me iba a abrir puertas. Y me decepcioné. Esa noche no quise orar. Al otro día tampoco oré, no estudié más la Biblia.
Pero pasados los días se me pasó la rabia. Y me arrodillé y le dije, Señor, no sé qué pasa, Señor. ¿Dónde está el Dios del cual nosotros predicamos que es muy grande? Ni un examen pudiste hacerme pasar. Y luché con él. Pasó una semana. Un amigo que estaba aquí llegó un amigo que yo le di el evangelio. Él después fue a estudiar teología. Estaba en mi casa, él abrió el folleto de escuela sabática y en la parte de atrás del folleto de escuela sabática decía, gran concurso del Génesis. Y él me miró y me dijo, ¿no será que tú tienes que participar de esto? Yo cuando estaba en la iglesia un día sentado escuchando un sermón, yo sentí el llamado de Dios para ir a servirle, para ser pastor. Pero solo lo sentí, nunca lo esperé porque la universidad siempre decían es muy costosa. Pero Dios iluminó mi corazón, yo empecé a leer todos los días. Si ustedes notan esta Biblia, la traje por eso. Todos los días yo leía 2 veces el libro de Génesis y lo subrayaba. Nombres, ciudades. Todavía sus hojas están rasgadas, están llenas de colores. Y yo empecé, mientras leía la Biblia, lo interesante es que me empezó a aumentar la fe. Y empecé a sentir una convicción de que tal vez Dios me había cerrado esa puerta porque Él quería abrirme otra más grande, la que yo en mi corazón profundamente yo quería. Concursé en mi iglesia y pasé. Concursé en mi distrito, pasé y me mandaron a la Universidad Adventista para concursar con otros muchachos. La iglesia tenía que reunirse y decir cuánto me iban a dar para el pasaje. El pasaje valía 50,000 pesos de ida, 50,000 pesos de vuelta. Algo así como hoy, ¿qué? $15 tal vez, $12. Así que la iglesia se reunió y como la iglesia no puede pagar todo, entonces me dijo, le damos la mitad, le vamos a dar solo el pasaje de ida. Y yo no tenía el de vuelta. Pero yo me fui para no volver. Y fui y concursé, hermanos. Y Dios me dio la oportunidad de quedar en los primeros puestos. Se me abrió una oportunidad de una beca para 1 año. Empecé a trabajar muy duro, muy fuerte, pero Dios empezó a abrir un camino. Y Dios empezó a mostrarme lo que es vivir por fe. Y yo quiero decirte, gracias, yo quiero decirte esta noche que ante las batallas de la vida, queridos jóvenes, sus sueños, sus ilusiones, a veces uno se pregunta, ¿yo cómo estudio? ¿Yo cómo salgo adelante? ¿Yo cómo le hago? ¿Yo cómo? Estoy en otro país. Algunos no tienen documentos, algunos, ¿cómo sueño? No pares de soñar. Nunca pares de soñar. Porque si tu fe se fortalece, si tu fe crece, Dios podrá abrirte muchas puertas. Y tú, por la gracia de Dios, vas a salir victorioso. Pero para que eso pase, deja que tu vida espiritual sea restaurada. Deja que tu fe sea fortalecida. No importa la edad que tengas, deja que esta semana Dios trabaje en ti. Y deja que Dios tome el control de tu vida. Y permite que esa fe que Dios te va a fortalecer sea la que tú necesitas para batallar en la vida, para luchar, para soñar y para alcanzar grandes cosas por la gracia de Dios. Amén. Pregunto esta noche, ¿alguien que está aquí quisiera orar conmigo porque quiere ver milagros de Dios en su vida espiritual, milagros de Dios para fortalecer su fe? Quiere que Dios abra puertas y quiere que usted tenga una convicción, una certeza. ¿Quiere usted esta noche decirle al Señor que usted anhela tener un contacto más personal con Él para que su fe en Él se fortalezca? Amén. ¿Cree que lo necesitamos? Amén. Yo creo que sí. Y si tú quieres orar por eso, yo quiero invitarte en esta hora. Yo quiero hacer una oración de conciencia. Y yo quiero orar por un joven
por un hermano, una hermana, que sabe que necesita fortalecer su fe en Dios. No importa su edad y no importa cómo estés, Él puede restaurar, resucitar y dar vida a lo que ya se está muriendo. ¿Hay alguien de los que está aquí que quisiera que yo orase por usted y quiere venir aquí para orar conmigo? Hay una persona, hay un jovencito. Dios te bendiga, hermano. Creo que necesitamos fortalecernos mutuamente. Hay un hermano más que quiere venir, hay un joven que quiere fortalecer su fe en el Señor, que quiere decirle: Señor, esta semana yo quiero que tú trabajes profundamente en mi vida. Yo quiero que tú levantes mi corazón, animes mi espíritu. Amén. Que Dios te bendiga. Dios necesita jóvenes firmes, valientes, que ante las batallas de la vida salgan victoriosos y restauren su fe en el Señor. Y si ustedes hoy conmigo oran con convicción, Dios va a hacer, muchachos, en ustedes cosas muy bonitas y valiosas. Quiero preguntar si alguien más quiere estar aquí con nosotros y orar para que Dios fortalezca su fe esta semana y pueda mejorar su vida con el Señor. Si es así, de pronto quieres hacerlo allí sentado, sentada, yo voy a pedirles que nos arrodillemos y hagamos esta oración. ¿Está bien? Querido Padre Celestial, nosotros no somos tan buenos como